Gente querida, hoy estoy con una mujer que es bastante política, sí, política, porque trabaja como líder de opinión o referente de opinión, y también es una mujer que polariza y en el buen sentido de la palabra y que es querida por muchísima gente y no tan querida por otras. Salud Hernández, periodista, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa, Mar. Y no solamente no querida, sino detestada. Detestada. Y la palabra es detestada. Sí, qué triste, pero sí es real. ¿Y por qué crees, Salud, que hay bueno, tanta gente que te detesta? Entendiendo que hay gente que te quiere mucho, pero hay muchísima gente que te detesta. Sí, y en las redes sociales los que me detestan son más numerosos. De pronto porque la izquierda, la extrema izquierda, digamos, porque no es la izquierda, sino la extrema izquierda, pues es muy activa en redes sociales. ¿Por qué me detestan? Pues sencillamente porque pienso diferente a ellos. Es decir, la gente que te insulta, la gente que te detesta, pues piensan diferente o no les gusta lo que yo hago o no, ni se molestan en saber qué es lo que hago. Y No, sencillamente tienen un cliché y entonces dicen es franquista, es fascista, es uribista, es yo qué sé qué, y entonces la odiamos. Ah, bueno, no pues tiene que ver con tu manera de decir las cosas, no tiene que ver con falta de asertividad para dar los detalles de tu punto de vista, no tiene que ver con que eres muy escueta. bueno, es que a lo mejor, pero es que yo no puedo estar dando, si nunca te dejan una hora para dar una opinión, normalmente tienes un minuto. A ver, dinos qué opinas en 2 minutos, en un minuto. Pues obviamente, además yo no soy académica, es decir, ni creo que haya que pronunciar una conferencia cada vez que uno emite una opinión. No creo que sea eso. Además es gente que muchas veces no lee más que un Twitter, no lee jamás un libro. Es decir, lee un Twitter y no lee ni una columna. O se quedan con los titulares. Entonces, no es por falta de profundización por lo que me detestan, porque me podrían, si fuera por eso, pues me han insultado por un titular y ni siquiera han leído el artículo. Entonces, no. Salud, eh, hiciste un programa que a mi juicio fue una lavada de cara bárbara al señor Arias. O sea, me daba la sensación a mí y a alguna gente, porque pregunté, que definitivamente estabas defendiendo al señor Arias y dándole como el papel de víctima política y prácticamente estabas diciendo que es inocente o lo dijiste. Como periodista, ¿está bien que hagas eso? Vamos a ver, como periodista, si yo voy a hacer un reportaje para mi periódico español, pues no, porque yo soy reportera en ese caso. Y lo que haría sería lo que he hecho en el pasado, es decir, los abogados y Arias dicen que soy inocente, que todo es una persecución política y la acusación dice que hay suficientes motivos para meterlo preso y para condenarlo, etcétera, etcétera. Es decir, eso es una nota periodística. Cuando ya haces un programa en el que quieres meter opinión, porque puedes, pues obviamente yo lo dije además, es que hay una diferencia, Mar. Hay colegas que defienden a uno y no lo advierten. Yo al menos solamente es por la orientación de sus preguntas, porque todo es amable, todo es querido. Yo al menos con Arias dije, mire, yo quiero conocer, que tenga voz esta persona, es decir, que cuente su verdad, verdad en la que yo creo, porque a mí me parece de punta a punta absolutamente política e injusta la condena de Arias, absolutamente injusta. Y tampoco, y creo que la Corte Suprema lo condenó a 17 años exclusivamente porque no pudo meter preso a Uribe antes. Entonces, para fastidiar a Uribe, le pegó una patada a Arias. Sí, lo creo. Creo que es inocente, como creo que es inocente el que fue ministro de Sanidad de Uribe, Diego Palacio. Lo condenaron a 6 años sin ninguna prueba, sin ninguna prueba. Lo condenaron a 6 años. Yo creo absolutamente en la inocencia de Diego Palacio, absolutamente. Y éticamente está bien que los periodistas y las periodistas nos pongamos en el plan pues, es decir, de lavarle la cara a ciertos personajes. ¿Eso está No, bien? es que yo, para mí no es lavarle la cara, es que yo no le lavo la cara. Es que yo hago una entrevista a una persona y tú puedes no creerle nada de la entrevista. Puedes decir, este tipo mintió. Yo lo único que hice en esa entrevista es decir, es que yo creo.
que sí fue injusta, pero lo demás fueron preguntas y tú puedes ver la entrevista y decir, este tipo no me merece ninguna confianza, este tipo lo que es un ladrón, sinvergüenza, no me creo nada de lo que me diga. Muy bien, perfecto, perfecto, escúchale, pero escucha Eso su... no, eso no atenta Es que contra no, la ética. es que no la habían escuchado. Es Eso que no no es la habían... falta, eso no es falta de ética profesional. Es decir, a los periodistas nos piden que seamos neutrales y no hagamos ese tipo de opiniones en nuestros programas. ¿Eso no es falta de ética? No, no cuando tú... La falta de ética sería hacerlo de una manera oscura, de una manera totalmente maquiavélica, es decir, lo que fuera como hacen muchos colegas míos, que están 5 horas todos los días en un programa de la mañana donde mezclan opinión e información todo el tiempo. Todo el tiempo. Y solamente basta ver el tono con que entrevistan a uno y a otros para saber con quién están a favor o en contra. Y ocultan informaciones. Eso es falta de ética. Pero tú entrevistar a un personaje, que además era entrevista exclusiva, no se la había dado a nadie. ¿Entiendes? Mucha gente se la había pedido. Bueno, me la dio a mí, se la pudo haber dado a otro. Entonces, entrevistar a una persona que diga su verdad y yo diga su verdad. Y yo en un momento dado de la entrevista digo, porque yo sí creo que es inocente. Cuente su verdad, cuéntela. Y ya la gente que juzgue. A mí eso no me parece falta de no ética. te la dio. Falta de ética sería hacer como hacen otros. Que sin decir nada, y entonces se las dan de que son independientes y están ayudando a unos o condenando a otros. No te dio la entrevista justamente porque siente que hay una afinidad política y justamente Pues por eso no le da entrevista a otras personas. Pues obvio. Yo le he pedido entrevista a Timochenko y ¿a quién se la da? ¿Me la da a mí? No, obvio. ¿A quién le filtra las cosas a la Corte Suprema de Justicia? ¿A Daniel Coronel? ¿Me la filtra a mí? No. ¿A quién se la filtra? ¿A quién le filtraba todo cuando la Corte Suprema yo le destapaba sus escándalos de corrupción? ¿A mí? No. ¿A sus amigos? A mí me la dio, obviamente, me la va a dar a mí y no se la va a dar a María Jimena Duzán. Obvio. La primera entrevista que da, obvio. Luego a lo mejor en el futuro se la puede dar también a ella, pero en ese momento lógicamente se siente más a gusto con alguien que ha escrito diciendo que me parece injusta su condena. Pues obvio. Pero vamos, pasa todo el tiempo, perdona. Yo casi nunca tengo chivas, a mí casi nunca me las dan, casi nunca, se las dan a otros. ¿Y por qué? A ver. ¿No hay un tufillo de hipocresía entre los colegas periodistas cuando señalamos la falta de ética, supuesta falta de ética en estos actos y de cierto modo hacemos las mismas cosas con otro estilo? Porque eso es lo que estás diciendo. No es que falta de ética, claro que hay. Empezando porque ninguno nos acusamos. Nosotros sabemos que hay colegas que no son honestos y no los acusamos. Nosotros somos muy duros con otros, pero no con la profesión. Claro que sí. Yo misma me callo cosas de la profesión, claro. Pero yo la ética, todo depende. Para mí no es una falta de ética. Es decir, yo hago una entrevista a André Felipe Arias. Yo he dicho públicamente que estoy en contra de esa condena. Y le hago una entrevista y digo, yo estoy en contra de esa condena. Para que nadie se llame engaño. Y luego le hago las preguntas que le haría mucha gente. Y después usted se lo cree o no se lo cree. Punto. En algún momento de la historia del trasegar periodístico, la señora Salud Hernández escribió estimado comandante, y eso le pasó factura porque se lo escribió a un reconocido alzador de armas ilegal. No ilegal, un criminal. Porque si fuera ilegal no pasaría nada. Un criminal, a Carlos Castaño. Lo que pasa es que a mí me sacaron. Es decir, cuando a ti te sacan cosas de contexto, vamos a ver, en este país eso me lo hizo Blado. Blado desde Miami. Es que es muy cómodo cuando uno no sabe lo que es ser reportero. Lo que uno no tiene por qué escribir de nada, no tiene ni idea. Jamás conoce ese otro país. No ha cubierto conflicto armado. Yo no debía haber escrito estimado comandante, de acuerdo, pero también decía estimado Simón, a Simón Trinidad. Ah, pero como él es guerrillero, eso es aceptado. También decía yo, estimado Raúl, a Raúl Reyes. Ah, pero como es guerrillero, eso no pasa nada. No pasa nada. Entonces yo, porque escribí estimado comandante, que es un error poner estimado comandante a Carlos Castaño, a Raúl Reyes, a Simón Trinidad, a cualquiera de ellos, es un error, pero era... ¿Reconoces que fue una falta? Pues claro que es un error, no, falta no, un error, no hay ninguna falta, es un error, no hay ninguna falta, perdona Mar, tú no has tenido que tratar con guerrilleros, no has tenido que tratar con paramilitares dentro de tu trabajo, no es un error, pregúntale a otros colegas cómo hacían, ¿qué le llamaban?
que criminal de mierda, te quiero pedir una entrevista, así es como te relacionas con ellos, señor criminal. Entonces yo cuando voy a la cárcel a hablar con guerrilleros, con mafiosos, con paramilitares, con lo que sea, que les digo, criminal, hola, ¿así? ¿Así quieren? ¿Quieren que hagamos eso, Timochenko? Señor Timochenko, cada vez que si le entrevisto, la sangre, le corre la sangre por aquí, a ver, enséñeme esas manos manchadas de sangre. ¿Es así? ¿Cómo le hago la entrevista? ¿Le recuerdo todo su prontuario? Ah, pero como es Timochenko, si yo le digo, estimado Timochenko, ah, sí, eso es divina, eso soy de la paz. O sea, ¿crees firmemente que fue una, perdóname el casticismo, fue una putada lo que hicieron, que lo hicieron con maldad? Sí, sí creo que Vlado lo hizo con maldad, sí. Sí, porque además yo hablé con él por teléfono y le conté cuál era el entorno de ese correo. Y le dije, no publique lo que te estoy contando, solamente para que tú lo sepas. Y él sabía cómo era, pero a él le daba igual. A él la verdad no le importaba, no le interesaba. Él quería montar un escándalo, porque ya le había salido bien otro escándalo. Entonces, ya había atacado a otro y le había salido bien, entonces yo era la segunda. Y a partir de ahí... no quiero saber nada de la asistencia de Vlado. A partir, sí, bueno, entendemos el asunto con el señor Vlado, pero a partir de ahí ocurre algo que me parece profundamente machista, misógino y peligroso. Se especula abiertamente hasta el son de hoy que la señora Salud Hernández es amante o fue amante del señor Carlos Castaño. A partir de eso. Claro, porque si fuera hombre y entonces hubiera dicho, estimada comandante, a Karina, por ejemplo, no dirían que es que yo me la tiraba. Es decir, a mí la gente que dice que yo tenía un idilio o cualquier cosa, o que yo era el amante de Castaño, no me merece respeto. No les tengo ni que contestar. No me merece ningún respeto. Eso ni lo contesto. Ni lo contesto porque es una canallada decir eso. Pero esa gente no la respeto. La gente que te puede poner una lápida encima, la gente que dice es canallada, es como si yo dijera que porque, yo qué sé, por ejemplo, si yo dijera que Cepeda, que sí es amigo de la guerrilla, a diferencia, yo no era amiga de Castaño, yo tenía una buena fuente, pero no era amiga de Castaño, pero él sí es amigo de ellos, entonces yo dijera que es porque se tira a las guerrilleras. No, señor, no, señor. Hay unas cosas, hay límites que no se pueden traspasar. Y acusar a una mujer, porque es periodista, que es que era la amante, es una canallada. ¿Por qué crees que muchas personas pensamos, ¿cómo lo digo? Salud sin... Yo no pienso que tú seas antiderechos a propósito, pero sí siento que tus mensajes provocan muchas veces una sensación de antiderechos. Sí, claro, por eso estuve 20 años en la Fundación País Libre, luchando contra el secuestro. Por eso estuve varios años en la Fundación Esperanza luchando contra la trata de personas. Por eso yo he denunciado abusos de niños, abusos de niñas, he denunciado maltratos a mujeres. Ah, claro, porque yo soy una persona que lo que me gusta es maltratar y llevo 22 años 21 años cubriendo conflicto armado. He hecho 1000 historias de víctimas. Ah, sí, claro. Pero yo soy pésima, malísima, y lo que me gusta es los tanques y bombardear, yo qué sé, ciudades. Quiero ser incisiva con esa pregunta a ver qué encontramos. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo hoy puedo decir, y lo digo abiertamente, no me importa lo que piensen, hoy que tengo la oportunidad de dialogar sobriamente y sin el calor de la internet y sin la ignorancia porque yo no te conocía, yo decía, esa vieja que se vaya para España y que deje el país en paz porque es una guerrerista. Yo lo decía y ofrezco disculpas porque siento que si el agravio es en público, la disculpa debe ser en público. Yo lo hacía. Y ya no pienso eso, ya pienso que simplemente hay algo en el lenguaje que suena a eso y de pronto no te das cuenta. Ah, bueno, pero cuando yo denunciaba duramente a la parapolítica, cuando yo denunciaba, por ejemplo, fui la primera que saqué al aire todo lo que pasaba en Sucre con los paramilitares, denuncié al presidente del consejo de allí, de la asamblea, que fue paramilitar, parapolítico, luego lo acusaron. Cuando denunciaba todos esos nexos y con dureza, o cuando al padre Pacho de Rus le parecía estupendo cuando yo iba a Barranca Bermeja y denunciaba a los paramilitares en Barranca, entonces ese lenguaje era ¿qué? ¿Qué era ese lenguaje? A ver, cuéntame, Mar, ¿qué era ese lenguaje? Entonces era terrible,
el lenguaje, entonces me tenía que ir para España porque yo era dura denunciando el paramilitarismo o en el Cesar. Entonces, ¿qué? A ver, cuéntame. Sí, hay algo de cierto. Somos Entonces, muy ¿qué? subjetivos, pero sí, Es que no saben, es que no hay tienen ni idea de lo que ha posibilidad. hecho uno. Es que ellos, mira, perdona que te diga, Mar, es que a mí no me fastidies. Es que la gente en las redes, es que no tiene ni idea de lo que ha hecho uno. Es que no lee ni siquiera lo que ha hecho uno. No les interesa. Solamente les interesa el insulto por el insulto. Entonces, igual que hay gente de extrema derecha que de pronto dice algo Holman Morris, entonces van y lo crucifican, o yo qué sé, Jorge Enrique Botero, entonces este es de no sé qué. No, es decir, perdona, y ni siquiera saben lo que ha escrito, nunca han visto un programa de él. No, es que en mi caso te lo aseguro, no tienen ni idea de lo que he hecho, ni idea, ni les interesa, ni les interesa. Yo soy de derecha y entonces hay que odiarme y además peor, Mar, te digo, y te lo digo también por ti, porque no digo lo que piensas tú, me tengo que ir del país. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que solamente vivan en Colombia los que tú piensas como tú quieres o cómo? A ver, cuéntame. Entonces vamos a hacer, no Sí, sabes sí qué lo pasa, es. no, Sí, señor, cuénteme qué piensa usted y voy a ver si le dejo entrar en Colombia, ¿vale? Entonces sí, usted se larga porque a mí me cae mal, porque a mí no me gusta yo, lo que hable. salud, yo lo he pensado, yo estoy en otro tono, pero tenía que decirlo porque incluso la gente que me sigue sabe que yo, o sea, sería profundamente hipócrita negar la historia. Eso hice y tenía que decirlo. Pero Bueno, yo estoy en otro tono. Mar, pero yo te digo una cosa, Mar, de acuerdo, además no me voy a alterar más, porque además es incómodo escuchar a alguien así. Pero mira, Mar, me lo siguen diciendo todo el tiempo. Me lo han dicho en conferencias, dando una conferencia. Una señora me acuerdo una vez, váyase de Colombia, me lo han dicho muchas veces. Pero para mí, cualquier persona que diga, váyase porque usted piensa diferente, usted no opine. Entonces usted, oye, Marc, ¿tú no opines de Trump? ¿No opines de Trump? ¿Tú eres gringa o qué? No opines de Trump. No opines de nada. Es No verdad, opines de nada. Opina de tu pueblo. es Tú no te verdad. vayas a Nariño a hablar porque te tienes que. ¿Tú eres acaso de Nariño o qué? ¿O vas a ir a hablar allá? Es decir, opina de lo que Es tú, verdad, es verdad. de Hablamos, pequeño terruño. Y lo demás, y luego eso. Y luego eso. hablamos, hablamos honestamente y yo no estoy acalorada y yo ofrecí disculpas No, yo es porque que me he sentido acaloro mal. estúpidamente. Me acaloro estúpidamente. Pero al margen de eso, salud, es cierto, aquí delante de las personas que nos están viendo, digo, es verdad, hablamos mucho de derechos, hablamos mucho de un mundo entre que quepan muchos mundos, pero cuando aparece alguien que no pertenece a nuestro mundo y piensa distinto, lo queremos fuera. Eso es verdad. Y yo me di cuenta de eso y por eso cambié. He empezado a trabajar. Para mí no ha sido fácil aprender a dialogar con personas que, a mi juicio, eh, me parecen que no aportan a la construcción de paz, digo. Pero cuando empiezo a hablar, por ejemplo, ahora, y empiezo a hacer esa catarsis, digo, oye, sí, es verdad. Y hablando de eso y de todo un poco, hay una defensora de derechos colombiana que la denunció porque usted, supuestamente, ella siente que usted puso su vida en peligro. Una Ujú. activista, Francia Márquez. Francia Márquez. Y nada yo, menos ni nada más, un Nobel, si tengo entendido. no es Nobel, pero tiene un premio importante de medio ambiente. No, no me acuerdo cómo se llama, pero es un premio importante. Pero te digo, yo la tengo denunciada por injuria y calumnia. Yo la he denunciado por injuria y calumnia. Porque ella ha hecho una serie de cosas que son absolutamente contrarias a los derechos de las personas. Ella, Francia Márquez, dijo una mentira flagrante. Si yo te mando lo que yo escribí del asesinato de Karina, Karina era una aspirante a la alcaldía de Suárez que tenía muchas probabilidades de ganar. Es una mujer joven que ella por redes sociales denunció que la querían matar. Lo denunció y la mataron a ella, a su mamá y a 4 acompañantes. A eso me refiero. Yo me fui a Suárez porque a mí me gustan hacer las historias yendo a los sitios, pero a la gente le gusta que uno esté en Bogotá y no se entere y no husmee demasiado. Entonces me fui allí y qué casualidad, allí me enteré de cómo era la cosa y publiqué una crónica que te la voy a mandar y tú juzgarás, en donde yo decía qué es lo que Karina decía, qué es lo que comentaba la gente allí en ese momento. Y una de las cosas que dije, porque además era público, es que Francia Márquez había hecho unas manifestaciones
contra Carina, como habían hecho otras cosas y tal. Jamás dije que Francia Márquez tuviera que ver con su muerte. Jamás la llamé asesina. Jamás. La FLIP, que es un organismo neutral, la Fundación para la Defensa de la Libertad de Prensa, que es una entidad neutral, me dio la razón. Me dio la razón. Dijo que no había nada en la crónica que pudiera llegar uno a deducir que yo decía que Francia Márquez fuera asesina. Pero a ella le viene muy bien eso, porque yo soy de derecha. Y entonces le queda divinamente decir que es que, claro, yo le he puesto una lápida, que la llamo asesina. Sacó una carta con más de 50 firmas de personas que no habían leído mi crónica, que es lo que más rabia me da. Y entonces firmaron una carta contra mí. Fue al pueblo. Porque ¿estás segura que no leyeron la crónica? Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro que no la leyeron. Te lo aseguro, Mar, te lo aseguro. Tú lees la crónica, mira la FLIP, yo he pedido a FLIP que la leyera, a ver si es que yo estaba equivocada. Le pedí a una colega que es muy neutral y muy tranquila y le pedí que lo leyera. No encontró nada, es decir, pero es que es peor lo de Francia Márquez. Francia Márquez se fue estábamos en campaña electoral, ¿no? Por las municipales. Francia Márquez se fue con un candidato que además lo apoyaba. Tú fíjate cómo es la cosa. Es que te lo voy a contar porque es que me interesa. Hay una persona, un exalcalde, ¿vale? Un exalcalde de Suárez. Carina lo había denunciado como 20 veces por corrupción. Por corrupción. Carina lo había denunciado desde que era personera. Lo siguió machacando porque es un corrupto. Y lo denunció, y lo denunció, y lo denunció. Este exalcalde era un gran enemigo de Carina. Este exalcalde se puso a apoyar a otro candidato. Ese exalcalde sabía que Carina podía ganar las elecciones. Bueno, pues Francia Márquez decide un día ir al parque principal de Suárez a hacer un evento en donde me acusan a mí y hace un evento público para que todo el mundo ponérmelo en contra, donde me acusan que yo he dicho que ella es una asesina, que ese señor exalcalde también y que ellos los he señalado. Y ese exalcalde corrupto es el que Francia Márquez apoyó, el candidato del exalcalde corrupto. Pero esto es una acusación seria y delicada, Salvador. No es acusación, es que están los eventos, es que está en público, es que no fue un acto privado. Es que están las grabaciones del acto. Es que fue un acto público. Es que fue un acto público. Es que las acusaciones de Carina contra ese exalcalde son públicas, son denuncias públicas. Es que no son inventadas. Es que yo me entrevisté con ese exalcalde y le dije, señor, es que a usted le interesaba que desapareciera. Hay gente que dice, y Carina decía, si a mí me matan es él. Si a mí me matan es él. Es Debbie el que me mató. Eso decía Carina. Entonces le dije, eso decía Carina. Dice, es que yo no tengo nada que ver. Digo, yo no le estoy acusando a usted. Digo lo que decía Carina. Y le dije, y señor exalcalde, usted tenía más de 20 acusaciones de Carina. Ay, sí, pero a mí me parecía que eso era legítimo en la democracia. Mira. ¿Ah? A ver. Entonces resulta que el corrupto, Francia Márquez, se pone a apoyar al candidato del corrupto. Y al corrupto, y se hacen una foto los tres, contra mí, en la Plaza del Pueblo, acusándome de que yo digo mentiras, acusándome de que yo la llamo asesina. ¿Eso no es grave? ¿Eso no es grave? Entonces, la calumnia, la injuria y la difamación siempre será grave, venga de quien venga. Primera vez en la vida, Mar, primera vez con todo lo que me han dicho sobre mí, con todo lo que han dicho contra mí, con todas las mentiras que han dicho contra mí, primera vez que pongo una denuncia de injuria y calumnia. Primera vez, porque creo que Francia Márquez tiene un título internacional y tiene una voz que no debería juntarse con esos corruptos y no debería mentir. Entonces la tengo por injuria y calumnia. Bueno, ahí va. No sé si avanzará ese proceso alguna vez o nunca, pero ahí la. Salud. Es que es muy harto, es muy aburridor. Es muy aburridor hacer así un trabajo, es muy aburridor. Salud. Es muy aburridor. Salud. Estuvo secuestrada. ¿Es factura por el periodismo que hace? ¿Eso fue una forma de cobrarle el trabajo que usted hace? ¿A alguien incomodó? Pues no tengo ni idea, pero lo que sí te digo es que el comandante Marcos que me agarró me dijo, es que usted ataca mucho a Gavino y a no sé qué. Dije, pues, y eso que no ha leído todo. Pues claro que los ataco.
yo no sé por qué me secuestraron. Obviamente, el comandante sí sabía que yo les daba duro, pero no tengo ni idea, ni por qué me secuestraron ni por qué me soltaron, no sé. Pero ten en cuenta que hay gente en la izquierda que dice que es que yo me inventé y me autosecuestré. El hermano, mira, para que tú veas que no solamente es eso, el hermano del dueño de Semana, un López, el dueño de Semana se llama López. Bueno, que es increíble como de pronto... Bien, el hermano del dueño escribió una columna en las dos orillas diciendo que yo me había autosecuestrado, que todo era mentira. ¿Eh? Para que te hagas una idea del tipo de gente que le ataca a uno. El hermano del dueño de Semana, que yo me había inventado el secuestro. Y usted hoy está trabajando, y hoy está trabajando en Semana. No, no, es que a mí me importa un pimiento el hermano del dueño. Y pues que tiene, uno tiene hermanos y puede tener hermanos descerebrados, hermanos inteligentes. ¿Entiendes? Tú no eres culpable. Tú los puedes querer, pero tienes un hermano que es descerebrado, claramente. Pero te quiero decir, para que te hagas una idea, ¿qué tipo de gente le ataca a uno? Mar, no solamente es un loco de extrema izquierda que te está diciendo todo el día que tal y cual, no solamente es Vlado, es todo tipo de personas. Que yo me autosecuestré, que yo me lo inventé. Hombre, Salud. Es que hay un momento que tú dices, pero ¿dónde vivimos? ¿En qué país vivimos? Salud, ¿por qué decides nacionalizarte? ¿Qué es lo que hace que decidas tomar la nacionalidad de un país empobrecido, políticamente atrasado en muchos aspectos, con tanta corrupción y con tanta polarización y también con tanta ignorancia? ¿Por qué dices, quiero ser colombiana? Pues muy sencillo, porque a mí me gusta involucrarme en las cosas. Yo soy española que crecí en la dictadura de Franco y en esa España, como era un país aislado, digamos, de los países democráticos que tenían como un paria, pues España, ¿a qué miraba España? A Latinoamérica, donde había muchos dictadores también, ¿no? En esas épocas. Entonces, digamos que uno crecía muy cerca, en eso sí era bueno aquello, crecíamos muy cerca como de lo que decían ellos, Iberoamérica, ¿no? De Latinoamérica. Tú crecías muy, muy unida. Cuando yo viajaba fuera, a mí me mandaban a estudiar fuera, entonces siempre mis amigos eran o mexicanos o pues, y si eran, por ejemplo, gringos, pues eran puertorriqueños. Es decir, siempre yo tenía como mucha cercanía con América Latina. Cuando yo vengo a Colombia, yo me enamoro de Colombia y cuando veo que hay una posibilidad de tener doble nacionalidad después de 5 años, la puedes pedir. En ese momento nadie la pedía, porque estamos hablando del 2003. Nadie, 2002, 2003, nadie la pedía. Yo la pedí, bueno, y me la concedieron. Pero los colombianos que viven en España, muchísimos tienen nacionalidad también doble, porque tú allí la puedes pedir después de 3 años. Aquí después de 5. Y yo me sentía, pues, parte de este país. Y me parecía, pues, chévere tener la nacionalidad. Cuando uno se siente parte de algo, pues, si puedes tener esa doble nacionalidad, pues, me pareció bonito, bueno. ¿Qué es eso que te hace sentir colombiana? ¿Qué es eso que tú dices, esto me hace sentir colombiana? Bueno, pues a ver, de pronto yo he tenido la suerte de cubrir desde el año 99, de recorrer muchísimo Colombia. Yo me conozco, pues, por ejemplo, hablan de, pues, otra desgracia que hubo, una masacre espantosa en un pueblo al lado de Llorente, pues yo he estado en ese pueblo. Hablan de no sé qué, yo los conozco, pero no por las masacres, te quiero decir, he hablado de esto porque pues ha sucedido el hecho y me llamó la atención, me horrorizó. Pero digamos, yo he conocido Colombia a sitios increíbles, sitios maravillosos, maravillosos. El país es una joya, como te puedes imaginar. He conocido la violencia extrema, he conocido muchísimas víctimas y siempre me maravillaron esos colombianos de esa otra Colombia que ignoran desde Bogotá, que no les importa, cómo después les habían acabado el pueblo, por ejemplo, de la guerrilla, o los habían masacrado los paramilitares, una de esas masacres espantosas que cometían. Y tú veías que todavía tenían esperanza, habían perdido todo, les habían matado a algún familiar y todavía tenían esperanza y todavía creían que podrían salir adelante, todavía no habían perdido la fe en el país, en ellos, en su pueblo, todavía querían a su pueblo. Es decir, a mí el colombiano me ha parecido siempre que es una persona muy imaginativa, con un espíritu de luchador admirable. Me gusta eso. Al mismo tiempo son rumberos, eso me gusta. Son muy optimistas, aunque no hay
muchas razones para serlo. Es decir, entonces es una mezcla entre una gente extraordinaria, unos paisajes preciosos, pero impresionantes. No sé, todo me fue gustando. Me gustaba la gente, me gustaban los sitios a los que yo recurría, porque yo he conocido unas joyas como ni te imaginas. Yo tengo una suerte increíble. Yo he conocido unas joyas. Me bañan unos ríos que tú no te puedes ni imaginar, ni soñar. Entonces, es una mezcla de todo. Yo estoy segura que conoces mi país más que yo. Bueno, Entonces, pero esto es por el trabajo. He tenido esa suerte. y estoy segura que el trabajo que haces puede gustar o no gustar, ser aceptado o no ser aceptado, pero viene con una mirada de deseo de contar verdad. No hay ánimo de mentir. A mí me da esa sensación y la prueba es que hay millones, o sea, así como hay millones de gente que no te quiere, hay millones de gente que se siente identificada con tu narrativa, con tus ideas. Y gente, yo he visto colombianos que saltan como leones a decir, Salud Hernández es colombiana. Te defienden. Pero, mira, pero a mí sí me gustaría hacer una diferencia. Una cosa es la gente que opina como yo, ¿vale? O que se siente identificado con mis opiniones, porque no todo el mundo tiene una columna de opinión, no todo el mundo tiene acceso a dar su opinión en medios o lo que sea. Eso es una cosa, y otra cosa son las crónicas. Es que yo las crónicas, no hago crónicas, yo no son columnas de opinión, son crónicas. Igual que hice la crónica de la muerte de Karina, que la familia. Yo tengo una estupenda relación con ellos, con otras personas del pueblo. Es decir, es que igual que hice esa crónica, he hecho muchas otras crónicas. Es que yo no pretendo dañar a nadie ni meter ideología en una crónica. Es que yo cuando fui, por ejemplo, a Suárez, yo no sabía ni quién era Francia Márquez. Es que Karina yo no sabía de Karina lo que sabía todo el país. Pero ¿yo por qué fui? Porque no quería conformarme con lo que... Porque tú desde Bogotá no puedes informar. Tú desde Bogotá no puedes saber qué está pasando por allí. Entonces yo quise ir. Entonces igual quiero ir a muchas partes. Yo he hecho una historia de Llorente, que si tú quieres saber qué es ese pueblo, puedes leerla. No tiene nada de ideología. Pero mucha gente no le interesa. No le interesa. No sé, es que he hecho mil historias en Bojayá. Yo no sé, es que he hecho de todo tipo de cosas. Mira, No vuelvo a los pueblos y la gente me habla. Si yo fuera una hija de Satanás, la gente no me recibiría. Perdona, yo he ido muchas veces a Bojayá, la gente me escupiría. Pero yo he ido a Bojayá, los que me escupen no van a Bojayá. Y allí no tengo ningún problema, ninguno. Salud. Has dicho abiertamente que eres una mujer de derecha, que radicalmente estás en contra de la izquierda, esa es tu postura política frente a la vida. Y por esa razón incluso te sacaron de un medio de comunicación donde opinabas, donde ibas frecuentemente a dar tu opinión. Un momento, una aclaración. No es una postura de mi vida estar radicalmente contra la izquierda, no. Contra la extrema izquierda sí. Y contra las dictaduras de izquierda sí. Es decir, yo detesto el chavismo, detesto a Cuba, en fin, Nicaragua y también dictaduras de derecha. Me parecen igual de detestables. Yo no tengo una posición de vida contra la izquierda, no la tengo. Yo no votaría nunca a la izquierda, es diferente. Pero yo hay cosas de la izquierda que me gustan. Por ejemplo, en España, e incluso en Colombia, aunque Colombia no está tan definido, pero en España me gustan más las propuestas de izquierda que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, que la derecha, que a veces es de locos, es obtusa, no ve el cambio climático o no lo quiere ver. Es decir, no. Yo no tengo una posición de vida contra la izquierda, no, para nada. Tú dabas tu opinión. Yo daba mi opinión en Hora 20 en Caracol. Yo daba mi opinión en Hora 20 en Caracol. Y de pronto les parecía inteligente durante 13 años y de pronto ya no, porque resulta que me metía demasiado con el gobierno Santos. Y resulta que la directora del programa pues es la esposa o la compañera sentimental o como quieras llamarlo, pues de un ministro de Santos. Entonces eso es muy complicado. Entonces perdiste tu trabajo en ese lugar por tu posición política. No tengo la menor duda.
No tengo la menor duda que fue por eso, vamos, no tengo la menor duda. Pero que no me parece mal, porque es que yo pienso que igual que te invitan, un día pueden no volverte a llamar. Es decir, yo eso no me importa, ¿entiendes? Igual que te han invitado durante varios años, de pronto un día pues se aburren de ti y dicen, no, a la porra, ya no la invito más. Perfecto, tú Lo estás que en tu pasa es derecho. que la percepción que tenemos muchísima gente, yo la tenía antes de hacer medios. Antes de hacer medios la tenía. Y muchísimos pensamos que los medios radicalmente, en su mayoría, son de derecha. Y que quieren apocar y apagar la voz de la izquierda. Es como la percepción que hay, es el ruido que hay. Entonces me causa mucha curiosidad si eso es así, ¿cómo es que una persona pierde su empleo por ser de derecha? Entonces, ¿no es tan así? No, porque es que en el momento, vamos a ver, Juan Manuel Santos es una persona de derecha. Él dice que es de izquierda, pero es que es de risa. Incluso hay gente en la derecha que dice que es guerrillero, es decir, es de loco. Juan Manuel Santos es el ejemplo de la oligarquía. Es decir, si usted dice, a ver, dígame, oligarquía, ¿quién? Juan Manuel Santos. Una persona que salió de la universidad y ya tenía un puesto buenísimo en Europa con la Federación de Cafeteros. Buenísimo. ¿Vale? Y se pudo recorrer toda Europa con ese puesto en el que no hizo nada más que recorrerse Europa. Porque, sí, porque era de una familia y podía. Entonces luego cuando se aburrió, ya había recorrido Europa con la Federación de Cafeteros, entonces viene aquí y entonces ya le tienen su puesto en el periódico de su familia. Vale, cuando ya tiene, entonces van y le nombran ministro de algo, porque él no, la primera elección, la primera vez que se presentó a unas elecciones fue en el 2010. Todo ha sido a dedo, a dedo. Oligarquía pura y dura. Oligarquía pura y dura. Entonces, el que tú seas antisantista, o antisantista, quiere decir, el que yo, no antisantista, sino el que yo criticara duramente a Santos, porque es que no soy antisantista, a mí me importa un pimiento, ya no es presidente a mí, que haga lo que quiera con su vida, me importa un rábano. Pero el que yo criticara a ese gobierno en ese momento dado, pues molestaba. Y si tú eres la esposa o como diga la novia o lo que sea, de un ministro de Santos, pues de pronto te da rabia que un día sí y otro también, y otro también, y otro también, estén dándole palo a ese. Yo lo comprendo. Mira, los pecados que más se disculpan son los pecados del amor, yo creo. Y ese Bueno, fue, pues... pero hablando de pecados del amor y todo eso, eh, hay pecados que no se perdonan, hay pecados que no se disculpan. Y es, por ejemplo, esa sensación que tenemos de que algunos periodistas tienen posiciones claras políticas que se les ve porque se les ve, pero no lo dicen. Y a esas personas nadie las está cuestionando. Entonces hay un pecado que no logro perdonar y es ese que la sociedad y el entorno quiere que los periodistas no seamos abiertos y no tengamos posturas políticas y sociales claras ante el público. ¿Por qué crees que pasa eso? No, hombre, lo ideal sería, mira, vamos a ver, lo ideal sería que uno pudiera separar absolutamente lo que es el periodismo de opinión, es decir, que yo lo intento, pero pues mucha gente no se lo cree, pero yo lo intento, pero sería separar el periodismo de opinión de la reportería. Pero al final, de alguna manera, pues tú intentas ser objetivo, pero pues algo se te queda. Algo te sale por un lado o por otro, siempre se te sale algo. Yo, por ejemplo, yo siempre he hablado de los paramilitares como banda criminal. Yo hablo de la guerrilla banda criminal, banda terrorista. Yo les llamo así, la banda armada, la banda terrorista, la banda Tanto criminal. paramilitares como guerrilleros son bandas terroristas. Para mí, criminales, terroristas, es que no se trata igual. A mí me gustaría escuchar un día de Cepeda, por ejemplo, de labios de Cepeda, decir que las FARC son una banda terrorista y criminal. A mí me gustaría. Entonces, te quiero decir, volvamos al periodismo. Yo los trato igual, yo los trato igual. Lo que a mí sí me parecería, es decir, hay una cosa que has dicho antes, y perdona que vuelva, Tranquila. que estoy de acuerdo. Es decir, los medios de comunicación en Colombia obviamente son más de derecha que de izquierda. Obviamente. Porque los dueños son grandes grupos económicos. Grandes grupos económicos. Aquí los periódicos, los medios de comunicación en general son oficialistas. Oficialistas. Eso quiere decir que normalmente son más cercanos, más respetuosos con el poder que haya en el momento. En el momento. Son oficialistas. La izquierda, sobre todo la izquierda más dura,
tiene poca entrada en esos medios, pero tiene entrada. Si no, nunca hubiera podido ganar un Petro las elecciones en Bogotá. Si no, Lucho Garzón no habría podido ser el alcalde de Bogotá. Y menos un Petro. Si no, un Petro nunca había obtenido 8 millones de votos. ¿Entiendes? Entonces, estoy de acuerdo en que la derecha, digamos, los periódicos son muy oficialistas. Y en el poder en Colombia siempre ha estado, pues, gobiernos de centro-derecha o de derecha. Entonces, estamos diciendo que efectivamente sí es cierto que a la izquierda se le da menos voz en el país. Sí, sí, absolutamente, eso es verdad. Eso es verdad, que tienen menos voz en el país, porque tú no tienes, lo que pasa es que más que a la izquierda, a la extrema izquierda. A la extrema izquierda tiene menos voz. La izquierda tiene voz, porque tú ves a Robledo todo el tiempo. Mira, yo cuando iba a Hora 20, todo el tiempo coincidía con Robledo, por ejemplo. Cepeda es asiduo en los medios de comunicación. Petro es asiduo en los medios de comunicación. Gustavo Bolívar es asiduo en los medios de comunicación. Es decir, hay una serie de gente de la izquierda que tiene muchísima voz. Pero en el conjunto, por ejemplo, de la prensa económica y todo lo que tiene que ver con información económica es una información más de derecha que de izquierda, por ejemplo. Salud. Un referente de opinión en Colombia se atrevió a decir abiertamente que no eres periodista, que eres una pseudo periodista, pero periodista no eres. Bueno. Lo dijo abiertamente y hubo un bolulú. ¿Sí? ¿Quién? Pero ¿por qué no se lo dijo públicamente? Di el nombre, si fue público. Si fuera que te había hecho el señor Héctor Abad dijo abiertamente que no. Que no sí, te yo le contesté. Pero es que tú fíjate cómo es la cosa. Tú fíjate. Él cuando él no me tenía manía, él me mostraba su respeto como periodista. Porque decía que yo era al menos que le gustaba que yo hacía crónicas y hacía historias por todo el país. Eso me lo decía en privado, por ejemplo. Y ahora de pronto me dice que soy una pésima periodista. Bueno. A lo que voy es que, aunque yo no creo que... Pero es que no piensa creo, que me parece bien. yo no creo, sí, la gente puede pensar lo que quiera, pero es importante la verdad, ¿sabes? Y es importante la justicia. Yo creo que nos hace falta comunicarnos desde la verdad. No creo que un periodista bueno o malo dependa de un título. Yo no creo eso. Pero creo que la titulación es sumamente importante en una sociedad que no quiere estudiar por muchas razones. Unas de dinero, otras, bueno, lo que sea. Y yo sé que tú eres periodista certificada. O sea, te la jugaste por años, te quemaste las pestañas y estudiaste. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo fue tu proceso de formación? Sí, yo cuando salí del colegio yo pensaba, primero hice un año de Derecho, pero no me gustó nada. No me gustó nada, entonces me cambié a periodismo. En España en esa época se llamaba, creo que todavía se sigue llamando, Ciencias de la Información. Eran 5 años. Hoy día las carreras cambiaron en España, son todas de 4. Antes eran todas de 5. Entonces, eran 5 años, era Ciencias de la Información, hacías 2 años de común y luego, o al segundo año, el tercero, no me acuerdo, tenías que elegir varias, entre diferentes ramas. Había una que era publicidad, otra periodismo, entonces yo me fui por periodismo, es decir, yo tengo el título de Ciencias de la Información, rama periodismo. Sí, yo estudié periodismo y luego con una beca Fulbright estudié un año una maestría en Nueva York, de periodismo de televisión. Hice un año esa maestría en la Universidad de Nueva York. Pero sí, yo tengo el cartón, el famosito cartón lo tengo. Yo debo decirlo abiertamente, completamente tranquila, satisfecha de haber terminado este diálogo con Salud Hernández. Esto es Sin Ataques con Mar Candela. Gente, llevo toda la vida siendo una mujer contestataria, reaccionaria, y para mí esto no es fácil. Hoy esta es mi propuesta de diálogos. Entender la otredad, entender desde dónde nos están hablando, entender la historia que hay detrás de quien habla, nos permite reflexionar mejor. No se trata de que cedamos nuestros principios, nuestros ideales, nuestras opiniones. No se trata de que olvidemos de quiénes somos, ni que dejemos de lado nuestros argumentos. Se trata de entender la otredad para a partir de ahí tejer dinámicas que nos permitan la convivencia en la diferencia.
La gente no va a dejar de pensar lo que piensa solamente porque les ataquen. Yo estoy satisfecha, no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice la señora Salud Hernández, pero puedo entender desde dónde las dice y esto me permite empezar a profundizar en pedagogías que me lleven a defender las cosas que pienso sin la contradicción de la violencia. Necesitamos construcción de paz y no la construimos a través de las agresiones. Y no hablo de casticismo, no hablo de palabrotas, hablo del odio, que son cosas distintas. Les invito a seguir viendo este diálogo en la próxima columna. Chao, chao.